Hola, ¿cómo están? Estamos otra vez desde el estudio de ISA, Instituto Superior de Astrología Argentina, acá en Buenos Aires. Y estamos con Yema, otra vez, que nos está hoy acompañando desde Girón, España. Eh, bueno, hoy vamos a hablar un poco de Dracónica. No sé si quieres presentar el tema. Sí. Hola, un placer de nuevo estar aquí con vosotros. Sí, Dracónica, te presento así primero, es una carta que surge de los nodos de cada persona, de cada carta trópica, ¿sí? Aquí si quieres te explico la diferencia y vemos un poco de qué va, pero sería ya para conectar en niveles mucho más profundos. La carta trópica del zodíaco tropical que tiene que ver con el punto vernal, el sol pasando en el grado cero de Aries y que nos va conectando con las estaciones. Esta carta que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia podría verse, y que es la que da el mapa natal, como una parte más externa en ese proceso de individuación, y cuando vamos a explorar la carta dracónica sería para ver la parte interna. Algunos astrólogos como Christian Skinner dice que sería como una radiografía para ver el alma y eso que no es tan visible, o sea, la solar más el cascarón o la piel, la epidermis, y la otra, todo lo interno. Y como te decía, surge del zodíaco del sistema dracónico. ¿Mm? Bien, entonces es como la carta de tu alma y si vamos al punto de que la carta tropical común es para despertar la conciencia, ¿bien? Ujú. La carta dracónica, ¿qué nos ayudaría a despertar o cómo nos ayudaría a trabajar? A conectar con facetas internas que, al igual que en la carta tropical, del zodíaco tropical, que cuando vamos desvelando más arquetipos, ¿no? Comprendiendo esas posiciones, esos lugares, se va ampliando nuestra mapa de realidad, nuestra cosmovisión también, y de ese modo, al darle conciencia, lo podemos incluir en nuestra realidad. Igual cuando vamos sumando asteroides y cuerpos y puntos, en la carta tropical se va abriendo. Hay partes y facetas más internas que la carta dracónica permiten ver y revelarse, y en esa revelación desde algo más profundo, cuando ya estás listo para recibirlo, es como un sí, ¿no? Hay en muchas sesiones que he ido viendo. Sí que diría que es importante que la persona ya tenga un cierto autoconocimiento o pueda sostener la complejidad, porque a veces es unos temas o unas distancias o signos distintos importantes para poderlo incluir. Pero sí que la carta dracónica lo que nos va revelando es otras facetas desde el mundo interno y desde esa nutrición y proceso de alma. Los nodos, cuando vemos desde la carta natal y tropical, el eje nodal y un vértex también cuando vamos por el nodo norte, evolutivo. Podemos a veces interpretar una carta únicamente con esos puntos, y ver desde ese camino más evolutivo, que podríamos verlo como la astrología evolutiva desde que tiene una parte humanista, psicológica, metafísica, kármica, podríamos ver, y que nos va permitiendo conectar y comprender espacios de tiempo, facetas, vidas en un contexto específico, con ese eje nodal y trabajando pues desde Saturno, Plutón y esos principios o regentes del eje nodal. Y desde la carta tropical ya veríamos esos lugares de misión o parte del alma. Tengo que pasar por aquí para no repetir, ¿no? Que karma sería repetir esa acción. Cuando vamos a la dracónica, ubicamos ese nodo norte en el grado cero, que sería como punto vernal, de Aries, pero es el nodo, ya no es el sol. Pasamos de esa conciencia, proceso de individuación que nos muestra la trópica, a poner el nodo norte de la carta natal tropical al grado cero de Aries. Y allí sería como un inicio desde ese proceso interno evolutivo que nos permite comprender temas de esencia y de nutrición en cada uno de los arquetipos. Se mira al ser de nodos de la luna, puede ser más desde la luna, y temas
lunares, como de otras vidas, al ser el nodo norte es desde lo evolutivo y es desde lo esencial y lo que nutre, y cada uno de los distintos arquetipos van aportando como algo que ya está en ese ser, en ese, como desde el recuerdo de lo espíritu en el alma, en esa memoria del desarrollo y que puede nutrir directamente todas las otras funciones de la conciencia y arquetipos de la trópica. Sería como que va sirviendo y ayuda a conectar con la parte mundana y de estar en el mundo en los distintos niveles, también en lo espiritual, pero conectando con esas facetas internas que son muy intrínsecas también y que cuando descubrimos va ayudando hacia esa completud. Hay cartas que por su posición y distancia natal del Sol y del nodo, pues son más similares, o cerca de Aries, son más similares a la carta trópica. Eso sería más como una confirmación, o hay mayor coherencia entre el mundo interno y externo. Hay cartas que generan cuadraturas entre el Sol o la Luna y entre los demás planetas, y eso pues genera mayor reto y dificultad a veces en esa integración, pero también al comprenderlo es como, vale, va por aquí, ¿no? Entiendes desde algo muy profundo, y hay otras cartas que pues, son más fluidas y es más fácil. También recordar, para si alguien levanta su carta dracónica, lo que se mantienen las posiciones de los planetas en las casas y ahí forman, por lo tanto, los mismos aspectos. Lo que puede modificarse y suele modificarse es los signos, ¿sí? Pero ya digo, depende de esa posición del nodo norte natal, que es de allí que sale esa carta dracónica particular. Y algo más que es interesante de lo evolutivo del eje nodal se mantiene como sabes, con un lapso y de tiempo y generacional de 18 meses, ¿sí? Y mantienes esos temas de vida. Cuando dentro de ese lapso de tiempo se mira además la dracónica, pues vas a algo mucho más específico de ese camino evolutivo. Así que como ayuda a captar temas sutiles que a veces en la carta natal no se terminan de explicar, y en la dracónica también miramos los tránsitos, podemos ver progresiones y nos dan pues otro contenido que a veces no se ve reflejado en la carta tropical. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre esa luna dracónica y la luna tropical? La luna tropical, en principio, nos va dando ese modo de, primero, de resonar en nuestro día a día, que nos da seguridad en lo emocional, en ese funcionamiento primario de creación de nuestro día, también en cómo van manifestando y ayudando a canalizar la expresión solar, y es algo como más de automatismo hasta que no le doy conciencia, y esto viene también un talento y nos ampliamos hacia el sol. En la dracónica, además, al ser los nodos de la luna, es algo muy especial la luna en la carta dracónica, porque nos da una fuerza más genuina, sería, aunque sea una parte anímica, que conecta con un poder esencial que la carta tropical tiene que ir más hacia el camino solar, ¿no? Sería. Y se puede considerar entonces que la carta dracónica trabaja más desde lo que es el inconsciente nuestro. ¿Eso es así? Sí, sí, hasta que no lo vamos viendo va apareciendo, porque hay esos temas, y digo, cuando ya hay un proceso de autoconocimiento y miras esa carta, es de, sí, es lo que sentía y es como parte de ese contenido que faltaba, está en la parte inconsciente, y sabemos del inconsciente si miramos el iceberg, 5% consciente, el que es muy consciente, y todo un gran contenido inconsciente. Cuando podemos o tenemos esa carta, por ejemplo, que nos permite sumergirnos y también ir explorando, ¿no? Hay estudios sumerios ya que estaban utilizándolo, se quedó un gran tiempo en desuso, desde los años 60 ha vuelto a ver esa exploración, y en la medida que la vamos poniendo en práctica vamos viendo que aporta ese contenido inconsciente, tal como dices, que va ayudando también a emerger en otras facetas o ir hacia esa completud de la que hablaba Jung, ¿no? De poder generar cohesión o mayor comprensión
tanto de pulsiones, de fuerzas, como también de talentos y recursos. Es verlo más como es un nodo norte, como recurso y talento que ayuda a nutrir. Es como una parte previa, ¿sí? Que nutre desde lo más profundo. Si te imaginas ese árbol, esa parte de raíz o la radiografía que hay adentro, que no estoy viendo y está dando ese modo de expresarlo desde la tropical. Dime, que si no ya me van viniendo Eh, más temas que... no, sí, no, estaba pensando, a ver, si se considera que es como todo lo que tu alma tiene trabajado, se ve, di- a ver, estoy buscando formular la pregunta correctamente. Se ve Sí. como que la carta dracónica es un reflejo de tu vida anterior o de el concreto de todo lo que vos hayas tenido como experiencias anteriores. O sea, ¿es como una fusión de todo lo que vos experimentaste hasta este momento o es directamente el reflejo del anterior? No, yo ¿Cómo vería lo más, vería eso? esto como de reflejo del anterior sería más el nodo sur. Y Ok. es anterior o anteriores, ¿sí? Del nodo sur de la carta tropical, ese nodo sur de donde procedemos es algo que está muy asimilado, mucho más que la luna, y que viene de vidas o vida como algo muy aprendido. No significa directamente que es el mismo signo casa, pero sí esas experiencias en esos contratos de alma con los seres que has ido quedando y en esos temas específicos del signo es muy importante y la casa es como esas experiencias que se vienen teniendo, que hay un superávit, algo que es muy fluido, natural y que es una posición que si se queda allá se estanca la energía. Y eso, si nos quedáramos en ese lugar del nodo sur, que es muy, muy fuerte y en vidas como temas de vidas, ver dónde estoy, cuál es la tendencia que succiona sin darme cuenta porque es inconsciente, cuando lo nombramos y ¡apa! Me doy cuenta, tengo que ir para equilibrar, para fluir, para evolucionar, para ir hacia un futuro, desde esta vida, desde el centro de la carta, ir hacia esas experiencias de nodo norte. Y cuando vamos a la dracónica, que nace de este nodo norte natal tropical y se mueve en ese punto de Aries, en ese nacimiento, en ese nuevo nivel de lo profundo, se puede ver como una condensación que decías, pero no de otras vidas directamente, sería más un nodo sur eso. Sí como talento o parte de experiencias de algo que cuentas y sobre todo desde el nodo norte, digo, porque sí que hay una obra de la que fue mi primera maestra, Liliana Ortiz, madre astrológica, que ella es la que me habló primero de la carta dracónica, después vi Frank Clifford, Pam también, y ella tiene un libro de dracónica, dice el sistema dracónico, y habla también del nodo sur, Libra, y que podríamos ver esa carta como lugar opuesto de ese lugar evolutivo. Es como muy interesante ir Ahí ondeando. va. Esto no, únicamente lo he escuchado de ella, ¿no? Y es Sí. como, wow, claro, si hay un nodo norte del alma, o sea, el nodo norte, la dracónica, desde el punto norte, sería más de talento, de ir al origen, de ir a conectar con algo muy fructífero interno, nutridor, y si lo tomamos desde ese recursos talentos a favor de la toma de conciencia en ese proceso de individuación de la tropical, allí es muy rica la dinámica. Sí. Me dijiste recién como que se veía Libra, entonces como el equilibrio, o sea, teniendo Libra en el nodo sur se veía como el equilibrio, ¿era así? Bien, Sí, decía que en la carta dracónica, sí. donde lo que se explica es el nodo norte en el grado cero de Aries. Ah, Como qué si que bonito. los nodos es un eje, pues el nodo sur está siempre en Libra. Se Y me si levantaras mezclaron las la cosas, carta, pensé, me decías. que sería como un reflejo, esto es más profundo, pero para ver, ¿no? Porque a veces se dice, no, si es la luna, es parte de sombras o de retos, es la carta dracónica del origen, y es el nodo norte, es el lugar evolutivo, ¿no? Y Bueno, desde aquí es eh, muy rico. te pregunto esto. Dime. Eh, Siempre que uno encarne, digamos, va a tener eh, un nodo norte, un nodo sur en su carta tropical, un signo solar, un signo lunar. Si lo llevamos a la dracónica, siempre va a haber como un movimiento ahí, pero alguna energía va a haber en algún lado. Entonces, ¿hay alguna manera de identificar o decir, bueno, la evolución, no quiero decir es correcta porque de alguna manera siempre es perfecta como esté, pero digo, ¿se puede saber que un alma esté más evolucionada que otra por la carta?
porque siempre va a haber una energía a trabajar, digamos. En- Siempre. por algo Yo creo que encarnamos. mm, el momento de hablar y de ver dónde se ubica el modo de conectar o abordar la vida, aquí puedes ver su modo de experiencia, su actitud o modo de superarse o de reaccionar. En el momento que naces, para mí es un continuum de modos de ir creciendo a explorar otras facetas de lo divino del todo en esa expresión. Así que hay retos y hay cuadraturas, podrás ver que está desde algún ámbito, puedes verlo, pero preferiría ver, es como, hay algunos temas, está evolucionado en posiciones, hay algunas posiciones que se nombran como más evolucionadas, pero también desde otras astrologías tienen retos o tienen partes importantes a modificar. Yo no lo vería así, pues. Claro, pero no hay un signo que digas, no sé, que este es el signo que demuestra más evolución álmica, no lo hay. Para mí es una rueda, es un circuito continuo. Ves, Claro, dices, Piscis, conecta con el todo y tienes todos dentro. Bueno, si está en la parte de sombra, depende del contexto sociocultural, porque lo que pasa es que en el momento de nacer estás en un marco que te va a moldear. Y para mí eso, la astrología como ayuda a verte en ese programa de modo de proceder y percibir la realidad, es como lo percibo desde esa carta, ese mapa, para liberarte de ese condicionar, de no crear más ego y autoafirmación de es que tengo el sol aquí, es que tengo cuadratura. No, ese es el punto de partida, resolverlo, ver dónde te quedas encallado y desde allí cuál es el talento y cómo le doy la expresión, porque el cosmos sigue y habrá progresiones, nuevos tránsitos, nuevas facetas, ciclos de vida, la vejez del cuerpo humano, eso nos va a llevar a otros principios, aunque haya una persona evolucionada, un Buda, bueno, va a tener las experiencias como vemos en las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Y temas de esos miedos, de la vejez, esto no podemos ir en contra. Por lo tanto, para mí es como estas etapas de cómo ese mismo conocimiento y vivencia y experiencia, que es lo importante, que lo teórico se pueda pasar a la vida, ¿no? A distintos escenarios y contextos, va mutando y cómo uno va pudiendo acompañar. Y ir a la vejez es esa parte del sabio, pero es un reto esto, ¿no? De importante. Y sí que si vamos integrando los arquetipos, pues nos va dando estas facetas de mayor completud o conocimiento o sabiduría. Y sí están. Si nos quedamos en modo luna, es un principio más mundano, más material, más directo. Si vemos el talento de la luna al servicio de otros principios, pues cómo se va enriqueciendo, ¿no? claro. Y cada uno de los arquetipos. Para mí todo tiene luz y sombra en el modo de ser y ese abanico de expresión de cada energía. No, Y y es aparte, esa alquimia del plomo en oro, ¿no? De ir moviendo esa densidad y en el momento de nacer el espíritu queda enterrado y como vamos desenterrando en ese descubrir y la dracónica permite ese desenterrar o ver más allá y corroborar partes que ya están quizás en la trópica y ir a descubrir otras facetas esenciales como un perfume de algo más sutil que es como un wow, sí. Te digo, en carta lo ves y es como un- una cara, ¿no? Y el esternón y el pecho, es como una amplitud que se genera muchas ocasiones. no, y aparte está bueno lo que decís que es como que cualquiera desde su lugar puede llegar a esa posición de sabio y es un Claro. recorrido que atravesamos todos de alguna manera. Bien, desde tu experiencia personal, ¿cómo has ido integrando la carta dracónica a tu vida? ¿O cómo puedes aconsejar a los demás que la vayan integrando? Primero, a mí me gusta la complejidad y mirar distintas cartas, Mm, ¿sí? Y no es algo que si al verla al inicio, cuando aún estaba como aprendiendo y descubriendo la propia carta, era algo que me generara una contradicción. Es como puedo entregarme a esa contradicción. Pero al inicio diría y sugiero mejor primero comprender la carta natal para ubicarse, descubrirse, ver en qué lugares está, cuáles son los temas de vida, desde polaridades, desde nodos evolutivos, de lo que traiga la narrativa de esa carta y después ir abriéndola. En mi caso,
como te digo, la vi, la fui y fue como, sí, ¿no? Y fue como una afirmación también y que tiene congruencia con los nodos, con el sol y en muchas ocasiones ves que es como un encaje y un fluir. Así que diría que se vaya digiriendo primero la tropical y luego miren la dracónica. Sí, como practicantes de astrología, ya la miro siempre, ¿sí? O sea, diría, aunque vayan a ver una carta natal o tránsitos o solar, la dracónica, porque ves el fondo. Y es como yo, sin comentarla y explicarla, pero yo tengo ese contenido, esa información también. Y ves si hay un tránsito y puedes realmente ver que lugares de la trópica pues están movidos desde las profundidades. Y si hace falta se menciona algo, pero sí que como practicante diría, mírenla aunque no la vayan a transmitir o no sea la demanda que se dé en ese momento, ¿no? Con el consultante. Claro, un mensaje va a llegar de ahí. Sí. ¿Algo más que quieras comentar antes de ir cerrando el video? La parte importante de explorar estas distintas facetas y ver también cómo los tránsitos van activando esos principios, sí. Bien. Bueno, tema súper interesante, Dracónica, me encanta. Creo que se puede estar hablando horas porque miles de preguntas surgen. A mí me encantan estos temas, así que traté de condensarlo lo más que se puede, pero bueno, ahí vamos. Gracias, Gemma, por tu colaboración. La verdad me quedo anodado con todo lo que decís y sabés, así que es un honor poder hacer este video con vos. Te agradezco muchísimo y espero que podamos hacer más cosas de este estilo así. Voy a estar muy entusiasta al respecto. Pero será un placer seguir conversando, comentando, explorando y aprendiendo, porque esto estoy en práctica con la dracónica de hace varios años, pero viéndola y viendo esos matices que van emergiendo. Dentro de Es, un tiempo te digo, nuevo hallazgo, Alejo. es que es un tema re interesante, aparte te mueve mucho la cabeza. Bueno, gracias también a la gente que esté viendo esto. Ojalá que puedan comentar sus dudas, inquietudes, si tienen ideas para otras cosas que quieran saber y preguntar, son súper bienvenidos. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos. Saludos, gracias. Chau, Hasta chau.